En las madrugadas heladas de 1967, el sonido metálico de un cuchillo contra porcelana resonaba desde el sótano del Hospital General de Guadalajara, donde don Eliseo cortaba y cocinaba los genitales de cadáveres con la precisión de un chef preparando su platillo favorito. Comenta tu ciudad y la hora exacta en que este video llegó hasta ti. Eliseo Vargas tenía 53 años cuando comenzó a consumir lo que él llamaba la esencia de la continuidad. Guadalajara, 1964. Un técnico de morgue respetado por todos, viudo desde los 40, sin hijos, dedicado completamente a su trabajo nocturno en los pasillos más fríos del hospital. ¿Qué puede empujar a un hombre aparentemente normal a cruzar la línea más sagrada de la humanidad? Nadie sospechaba que las muestras biológicas contaminadas que Eliseo registraba cada semana no terminaban en el incinerador, sino en una parrilla eléctrica oxidada escondida detrás de un panel falso en su oficina. Los formularios siempre llevaban su firma. Siempre la misma justificación: material biológico comprometido por exposición bacteriana. Durante 3 años, el olor a especias exóticas se mezclaba con el formol en los pasillos del sótano. Los guardias nocturnos pensaban que era el desinfectante nuevo que don Eliseo había solicitado: orégano seco, comino, chile piquín. Las mismas especias que aparecían en las facturas encontradas más tarde en su casillero personal. El primer indicio llegó cuando Carmen Solís, auditora del Departamento de Suministros Médicos, notó un patrón extraño en las requisiciones. Eliseo pedía instrumentos de disección cada 2 semanas, pero los registros de autopsias no justificaban ese desgaste. Además, solicitaba productos de limpieza industrial en cantidades que duplicaban el consumo de otras morgues similares. Carmen decidió revisar personalmente las instalaciones una noche de febrero. Las llaves maestras le dieron acceso a cada rincón del sótano. Caminó entre las mesas de acero inoxidable, revisó los refrigeradores, inspeccionó los armarios de instrumental. Todo impecable, todo en orden perfecto, demasiado perfecto para un lugar donde se manipulaban cuerpos todos los días. Fue entonces cuando escuchó el clic metálico. El sonido venía de una oficina pequeña al final del pasillo, donde una luz amarillenta se filtraba por debajo de la puerta. Carmen se acercó lentamente, el corazón martilleando contra sus costillas. A través de la ventana empañada pudo ver la silueta de don Eliseo inclinado sobre algo que no alcanzaba a distinguir. Sus manos se movían con movimientos precisos, rítmicos. Clic, clic, clic. El mismo sonido que después aparecería en las grabaciones de seguridad de los últimos 3 años, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre proveniente de la misma oficina. Carmen retrocedió sin hacer ruido, pero ya había visto suficiente. Sobre la mesa, junto a una parrilla eléctrica pequeña, había un plato de porcelana blanca con algo que su mente se negaba a procesar. Al día siguiente, Carmen presentó un reporte preliminar a la administración del hospital. La respuesta fue inmediata y tajante: una investigación interna discreta, nada que pudiera filtrar a la prensa. Nada que pudiera manchar la reputación de la institución más importante de Guadalajara. Pero ya era demasiado tarde. La investigación comenzó oficialmente el 15 de marzo de 1967. Un equipo de 3 inspectores, liderados por el detective Raúl Mendoza, se presentó en el hospital con órdenes de revisar todas las instalaciones de la morgue. Don Eliseo los recibió con la cortesía de siempre, explicando cada procedimiento, cada protocolo, cada registro, con la paciencia de un maestro experimentado. Los investigadores revisaron formularios, facturas, registros de entrada y salida de cuerpos. Todo parecía estar en orden, hasta que encontraron las anomalías en los reportes de autopsia.
Pequeñas inconsistencias que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón perturbador. Laceración post-mortem en región pélvica, causa desconocida. Esta frase aparecía en 17 reportes diferentes durante los últimos 3 años. Siempre en cuerpos no reclamados, siempre firmada por el mismo patólogo, siempre archivada sin seguimiento. El doctor Hernández Ruiz, responsable de esas autopsias, había muerto de un infarto 6 meses atrás, llevándose consigo cualquier explicación. Mendoza decidió interrogar directamente a don Eliseo. La confesión llegó sin tortura, sin presión, sin amenazas. Eliseo habló con la serenidad de un místico, explicando su fe. No mostraba arrepentimiento ni vergüenza. Sus ojos, pequeños y hundidos detrás de anteojos gruesos, brillaban con una convicción que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. No era profanación, repetía una y otra vez, era continuación. Según su testimonio, todo comenzó con una obsesión científica. De joven había estudiado medicina, pero nunca pudo costear la carrera completa. Su fascinación por la biología de la regeneración celular lo llevó a buscar trabajo en morgues y hospitales, donde podía observar de cerca los procesos de descomposición y muerte. Con el tiempo, esa fascinación se transformó en una filosofía personal. Eliseo creía que los órganos reproductores contenían la chispa vital más concentrada del cuerpo humano. Al consumirlos, especialmente de personas jóvenes que habían muerto en accidentes, él podía absorber esa energía y prolongar su propia vida. Los que llegaban aquí ya no necesitaban esa fuerza, explicaba con voz monótona. Yo sí. Yo tenía trabajo que terminar, propósito que cumplir. Los detalles de su ritual eran meticulosamente precisos. Siempre esperaba hasta después de medianoche, cuando el hospital quedaba prácticamente vacío. Seleccionaba cuidadosamente los cuerpos, hombres y mujeres entre 18 y 30 años, preferiblemente víctimas de accidentes que no hubieran sufrido traumatismos en la región pélvica. La extracción duraba exactamente 15 minutos. Utilizaba el mismo bisturí que empleaba para las autopsias oficiales, el mismo que después limpiaba meticulosamente y devolvía a su lugar. Los tejidos extraídos los envolvía en gasa estéril y los guardaba en un pequeño refrigerador personal que había instalado en su oficina sin autorización. La cocción era parte fundamental del proceso. Eliseo había desarrollado una receta específica: sal de grano, orégano seco, comino molido y chile piquín. Cocinaba los tejidos en la parrilla eléctrica durante exactamente 20 minutos, hasta que quedaran completamente secos y pudieran consumirse sin riesgo de contaminación bacteriana. Tenía que estar completamente cocido, insistía durante los interrogatorios. La vida cruda está contaminada por la muerte, solo el fuego la purifica. El consumo ocurría siempre en su oficina, en completa soledad, mientras escribía en sus diarios personales. Cuadernos llenos de códigos, diagramas anatómicos y reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Páginas enteras dedicadas a calcular cuántos años de vida había ganado con cada ritual. Los investigadores encontraron 19 cuadernos escondidos detrás del panel falso. Las anotaciones abarcaban 3 años completos, desde abril de 1964 hasta febrero de 1967. Cada entrada detallaba meticulosamente el procedimiento: fecha, hora, características del cuerpo seleccionado, peso estimado del material extraído, tiempo de cocción, sensaciones durante el consumo. La última entrada, fechada el 28 de febrero de 1967, 2 semanas antes de su arresto, era particularmente perturbadora. El sabor se ha vuelto amargo. Quizás los cuerpos de esta época ya no conservan la misma pureza.
O quizás yo ya no puedo absorber más fuerza. El ritual debe evolucionar. Durante el juicio, que se realizó a puerta cerrada para evitar el escándalo público, Eliseo mostró la misma serenidad inquietante. Respondía todas las preguntas con detalle científico, como si estuviera dando una clase magistral sobre anatomía. Su abogado intentó argumentar enajenación mental, pero los psiquiatras forenses no encontraron evidencia de delirio o psicosis. El acusado muestra una personalidad obsesivo-compulsiva, con tendencias ritualísticas, dictaminó el doctor Roberto Salinas, psiquiatra del tribunal. Sus acciones fueron premeditadas, organizadas y ejecutadas con plena conciencia de su naturaleza ilegal. No existe trastorno mental que justifique su comportamiento. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de profanación de cadáveres en 17 casos confirmados. La sentencia: 15 años de prisión en el penitenciario estatal de Jalisco. Pero la historia no terminó ahí. Durante los primeros meses de investigación, las autoridades del hospital negaron rotundamente cualquier negligencia en la supervisión. Según su versión oficial, don Eliseo había actuado completamente solo, burlando todos los controles de seguridad mediante el engaño y la manipulación de registros. Sin embargo, una investigación más profunda reveló fallas sistemáticas que habían facilitado los crímenes durante años. La morgue no tenía cámaras de seguridad en las oficinas del personal. Los inventarios de instrumental se realizaban solo una vez al año. Los registros de autopsias no requerían verificación cruzada con otros departamentos. Más inquietante aún, varios empleados admitieron haber notado el olor a especias en los pasillos, pero nunca lo habían reportado porque don Eliseo les había explicado que era un desinfectante especial que él mismo preparaba para mejorar las condiciones sanitarias. Don Eliseo era muy respetado, declaró Magdalena Restrepo, enfermera nocturna durante esos años. Siempre llegaba temprano, siempre se quedaba hasta tarde. Pensábamos que era admirable su dedicación al trabajo. La investigación también reveló que el doctor Hernández Ruiz, el patólogo que firmaba las autopsias con las laceraciones inexplicables, había desarrollado una relación de amistad personal con Eliseo. Cenaban juntos una vez por semana, compartían libros de medicina, discutían casos complicados. ¿Sabía Hernández la verdad sobre su amigo? Los registros telefónicos mostraron que el doctor había llamado 3 veces a Eliseo la noche antes de su infarto fatal. Llamadas de larga duración, realizadas desde su casa particular. El contenido de esas conversaciones murió con él, pero los investigadores sospecharon que Hernández había descubierto algo que lo perturbó profundamente. En su casa encontraron una nota manuscrita fechada el día de su muerte. No puedo seguir firmando mentiras. Dios me perdone por mi silencio. Esta nota nunca se presentó como evidencia oficial, pero copias circularon entre los investigadores, alimentando teorías sobre una complicidad más amplia de la que se había revelado públicamente. El caso también destapó problemas más profundos en el sistema de morgues públicas de México. La falta de supervisión, la ausencia de protocolos de seguridad, la confianza ciega en empleados de larga trayectoria. El escándalo de don Eliseo provocó reformas en hospitales de todo el país, estableciendo nuevos controles y sistemas de verificación. Pero el daño ya estaba hecho. Durante los 3 años de investigación posterior, se revisaron miles de reportes de autopsias de morgues en toda la región de Jalisco. Se encontraron patrones similares en otras ciudades, laceraciones inexplicables, material biológico reportado como contaminado, empleados con turnos nocturnos no supervisados. Nunca se comprobó que hubiera otros casos similares al de don Eliseo, pero las dudas permanecieron.
¿Cuántos técnicos de morgue trabajaban solos en turnos nocturnos? ¿Cuántos tenían acceso sin restricciones a cuerpos no reclamados? ¿Cuántos reportes de material biológico contaminado escondían realidades más siniestras? En prisión, Eliseo se convirtió en una figura enigmática. Nunca mostró arrepentimiento, pero tampoco volvió a hablar sobre sus crímenes. Pasaba las horas leyendo libros de medicina y biología que solicitaba a la biblioteca de la cárcel. Su comportamiento era impecable, su salud excelente para un hombre de su edad. Los otros presos lo evitaban instintivamente. Había algo en su mirada, en su manera de comer, en la forma meticulosa como organizaba sus pertenencias, que generaba una incomodidad profunda. Los guardias lo describían como el preso más educado y más perturbador que habían conocido. Eliseo murió en su celda en 1974, 7 años después de su condena, de causas naturales, según el reporte médico oficial. Tenía 60 años. Su cuerpo fue cremado sin ceremonia religiosa, siguiendo su última voluntad escrita. Las cenizas fueron esparcidas en el jardín del penitenciario, sin lápida ni marca que recordara su existencia. Pero su historia no terminó con su muerte. En 1978, 11 años después del juicio, un investigador independiente llamado Jorge Villalobos publicó un libro titulado El hambre sagrada, canibalismo ritual en México moderno. El libro incluía un capítulo completo sobre Don Eliseo, basado en entrevistas con investigadores, empleados del hospital y familiares de víctimas. Villalobos reveló detalles que nunca habían salido a la luz pública. Según su investigación, Eliseo había mantenido correspondencia con otros individuos interesados en prácticas similares. Cartas encontradas en su casa mostraban una red informal de personas que compartían teorías sobre absorción vital y prolongación de la esencia. Una carta en particular, firmada por alguien identificado solo como HR, de Ciudad de México, contenía instrucciones detalladas sobre técnicas de preparación y conservación de material biológico sensible. La letra coincidía con la del doctor Hernández Ruiz. Mi querido Eliseo, comenzaba la carta fechada en 1965. He estado reflexionando sobre nuestras conversaciones acerca de la continuidad vital. Creo que has encontrado algo que nosotros, en nuestra arrogancia académica, hemos pasado por alto. La muerte no es final, sino transformación. Y quien comprende la transformación puede dirigirla. Esta correspondencia sugería que las creencias de Eliseo no eran completamente originales, sino parte de una filosofía más amplia compartida por un círculo de profesionales médicos. Una filosofía que veía en la muerte no un final, sino una oportunidad de transferencia energética. El libro de Villalobos fue censurado rápidamente por las autoridades, bajo el argumento de que podía inspirar imitadores. Solo se vendieron 300 copias antes de ser retirado de las librerías. Hoy en día, encontrar un ejemplar es prácticamente imposible. Pero las preguntas que plantea permanecen sin respuesta. Durante la investigación, las familias de las víctimas identificadas presentaron demandas civiles contra el hospital, exigiendo compensaciones por la profanación de sus seres queridos. El proceso legal se extendió por años, mientras el hospital alegaba que había sido víctima del engaño de un empleado deshonesto. La mayoría de las demandas se resolvieron mediante acuerdos confidenciales fuera de los tribunales. Las familias recibieron compensaciones monetarias a cambio de firmar acuerdos de silencio. Nunca se supo el monto exacto de los pagos, pero se estimó que el hospital desembolsó varios millones de pesos. Sin embargo, el impacto psicológico en las familias fue devastador.
Saber que los restos de sus seres queridos habían sido profanados de esa manera generó traumas que se extendieron durante generaciones. Algunos familiares desarrollaron trastornos obsesivos compulsivos relacionados con la limpieza y la purificación. Otros abandonaron completamente las prácticas religiosas, sintiéndose traicionados por un Dios que había permitido tal profanación. María Elena Vázquez, cuyo esposo murió en un accidente automovilístico en 1966 y fue una de las víctimas confirmadas, nunca se recuperó del trauma. Ya no podía dormir, contó años después a un periodista. Cada noche escuchaba ese sonido que describían en el juicio, clic, 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 como si él siguiera allí, cortando, cocinando, consumiendo. María Elena desarrolló una obsesión por visitar morgues y hospitales, verificando personalmente que los cuerpos fueran tratados con dignidad. Su familia la describía como una mujer transformada, que había perdido la capacidad de confiar en cualquier institución o autoridad. El caso también tuvo repercusiones en la comunidad médica nacional. Varios médicos y técnicos de morgue reportaron haber experimentado sospechas similares sobre colegas con comportamientos extraños. Se implementaron protocolos de supervisión más estrictos, sistemas de verificación cruzada y evaluaciones psicológicas periódicas para personal de morgues. Pero la medida más significativa fue la creación del Registro Nacional de Técnicos Forenses, un sistema que monitoreaba la trayectoria profesional de todos los empleados de morgues públicas y privadas. El registro incluía evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes y reportes de comportamiento anómalos. Don Eliseo se convirtió en el caso de estudio que definió los protocolos de seguridad en morgues mexicanas durante las siguientes décadas. Sin embargo, el verdadero misterio del caso nunca se resolvió completamente. Durante la investigación de su casa, los detectives encontraron una habitación que Eliseo había convertido en una especie de laboratorio personal. Las paredes estaban cubiertas con diagramas anatómicos, tablas nutricionales y gráficos que mostraban correlaciones entre consumo de tejidos y longevidad. En el centro de la habitación había un altar improvisado con fotografías de personas fallecidas, todas víctimas de accidentes jóvenes cuyos cuerpos habían pasado por sus manos. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente, desde 1964 hasta 1967, con anotaciones al reverso que detallaban características físicas, de muerte y potencial vital estimado. Junto a las fotografías había un cuaderno especial, diferente a todos los demás encontrados. Sus páginas estaban escritas en un código que combinaba números, símbolos anatómicos y palabras en latín. Los criptógrafos de la policía trabajaron durante meses tratando de descifrarlo, pero nunca lograron interpretarlo completamente. Las pocas secciones que pudieron traducir contenían referencias a ciclos lunares, equilibrio hormonal y transferencia de esencia vital. También mencionaban fechas específicas en las que el ritual debía intensificarse para maximizar la absorción. El cuaderno sugería que Eliseo no había actuado impulsivamente, sino siguiendo un sistema complejo y premeditado, basado en principios que él consideraba científicos, un sistema que requería planificación a largo plazo, cálculos precisos y un conocimiento profundo de anatomía y nutrición. ¿Dónde había aprendido Eliseo estos conocimientos? La investigación de su pasado reveló que, además de su trabajo en el hospital, Eliseo había sido miembro de varios grupos de estudio esotérico en 1900, Guadalajara, círculos pequeños que se reunían regularmente para discutir temas relacionados con alquimia, medicina alternativa y filosofías orientales sobre la vida y la muerte.
Uno de estos grupos, llamado Hermandad de la Regeneración Vital, se reunía mensualmente en una casa particular del barrio de Tlaquepaque. Los miembros eran profesionales de la salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, todos interesados en explorar métodos no convencionales de prolongar la vida y mantener la salud. El grupo fue investigado después del arresto de Eliseo, pero nunca se encontró evidencia de actividades ilegales. Los miembros afirmaron que sus reuniones se limitaban a discusiones teóricas y lectura de textos antiguos sobre medicina tradicional. Negaron rotundamente haber conocido las actividades criminales de Eliseo o haber proporcionado información que pudiera haberlas inspirado. Sin embargo, varios libros encontrados en la biblioteca personal de Eliseo habían sido prestados por otros miembros del grupo. Textos sobre medicina china tradicional, tratados medievales sobre alquimia, estudios antropológicos sobre canibalismo ritual en culturas prehispánicas. La conexión más inquietante se encontró en un libro titulado Transferencia Vital en Culturas Mesoamericanas, escrito por un antropólogo de la Universidad de Guadalajara llamado Dr. Fernando Aguilar. El libro, publicado en 1962, contenía capítulos enteros sobre rituales aztecas y mayas que involucraban el consumo de órganos humanos como método de absorber poder espiritual. El doctor Aguilar había sido profesor de Eliseo durante sus años incompletos de estudios médicos. Según registros universitarios, Eliseo había cursado una materia optativa llamada Antropología Médica, impartida por Aguilar en 1959. Su calificación final fue sobresaliente. Cuando los investigadores intentaron interrogar al doctor Aguilar, descubrieron que había muerto en un accidente automovilístico en 1965, 2 años antes del arresto de Eliseo. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Manejaba solo por una carretera rural cerca de Guadalajara cuando su automóvil se salió del camino sin causa aparente. No había evidencia de falla mecánica, mal tiempo o intervención de terceros. En su casa encontraron una biblioteca personal de más de 3.000 libros sobre antropología, historia de las religiones y medicina tradicional. Muchos de los volúmenes contenían anotaciones manuscritas que mostraban un interés particular en rituales que involucraban sacrificio y consumo humano, un detalle perturbador. Entre los papeles personales del doctor Aguilar había una lista de antiguos estudiantes que habían mostrado interés excepcional en sus clases sobre antropología médica. El nombre de Eliseo Vargas aparecía subrayado en rojo, con una anotación al margen que decía «Potencial para aplicación práctica». Esta información nunca se presentó oficialmente durante el juicio, pero formó parte de la investigación confidencial que continuó durante años. Después de la condena de Eliseo, la pregunta central que emergió de toda esta investigación adicional era profundamente perturbadora. ¿Había sido don Eliseo un criminal solitario, actuando por impulsos personales, o había sido parte de una red más amplia de individuos que compartían y practicaban filosofías similares? Las evidencias sugerían ambas posibilidades, sin confirmar ninguna definitivamente. Por un lado, la meticulosidad de sus registros, la sofisticación de sus métodos y la consistencia de sus creencias durante años indicaban que había actuado con convicción personal profunda. No mostraba signos de haber sido influenciado o manipulado por otros. Por otro lado, las conexiones con el doctor Aguilar, la correspondencia con el doctor Hernández Ruiz, su participación en grupos esotéricos y el conocimiento especializado que demostraba sugerían que había tenido acceso a información y orientación
que no había desarrollado completamente por sí mismo. La verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Eliseo había sido un individuo predispuesto que encontró en ciertos ambientes académicos y esotéricos la justificación teórica para impulsos que ya existían en él. Pero independientemente de las influencias externas, la responsabilidad final de sus actos había sido exclusivamente suya. En 1985, 18 años después del juicio original, un periodista de investigación llamado Roberto Monsiváis intentó reabrir el caso públicamente. Monsiváis había obtenido acceso a archivos confidenciales de la investigación y quería publicar un reportaje completo sobre las conexiones que nunca habían sido exploradas oficialmente. Su investigación se centró en 3 preguntas principales. ¿Habían existido otros casos similares en morgues de México? ¿Qué había pasado con los miembros de la Hermandad de la Regeneración Vital? ¿Qué contenía realmente el cuaderno codificado de Eliseo? Monsiváis logró localizar a varios miembros sobrevivientes de la hermandad. La mayoría se negó a hablar, pero 2 accedieron a entrevistas confidenciales. Sus testimonios revelaron que el grupo había continuado reuniéndose esporádicamente hasta 1973, 6 años después del arresto de Eliseo. Según estos testimonios, las reuniones posteriores a 1967 se habían centrado exclusivamente en discutir las implicaciones filosóficas del caso Eliseo. Los miembros estaban divididos entre quienes lo consideraban un criminal que había distorsionado sus enseñanzas y quienes lo veían como alguien que había llevado sus principios teóricos a su conclusión lógica. Eliseo había entendido algo que nosotros solo habíamos teorizado, confesó uno de los miembros entrevistados, quien pidió mantener su identidad en secreto, pero había cruzado líneas que nosotros nunca habríamos cruzado. El conocimiento sin ética es peligroso. El otro miembro fue más directo. Todos sabíamos que Eliseo era diferente. Hacía preguntas que nos incomodaban. Quería detalles específicos sobre procedimientos que para nosotros eran solo curiosidades históricas. Deberíamos haber visto las señales. Monsiváis también logró acceso limitado al cuaderno codificado, que permanecía en custodia policial. Con ayuda de criptógrafos independientes, pudo descifrar secciones adicionales que revelaron que Eliseo había estado experimentando con diferentes métodos de preparación y consumo. Las anotaciones mostraban que había probado consumir tejidos crudos, secos, cocidos a diferentes temperaturas, mezclados con diversas especias y combinados con otros órganos. Cada método había sido evaluado según criterios como absorción percibida, duración del efecto y nivel de satisfacción espiritual. Los últimos registros del cuaderno, correspondientes a las semanas anteriores a su arresto, mostraban que Eliseo había comenzado a experimentar con tejidos de múltiples cuerpos simultáneamente, buscando lo que él llamaba sinergia vital. Esta información sugería que sus crímenes habían estado escalando en complejidad y frecuencia, y que su arresto había prevenido desarrollos aún más perturbadores. Sin embargo, antes de que Monsiváis pudiera publicar su investigación completa, fue encontrado muerto en su departamento de Ciudad de México. La causa oficial de muerte fue infarto fulminante, pero no se realizó autopsia debido a que no había signos de violencia externa. Los archivos de su investigación desaparecieron de su oficina antes de que su familia pudiera reclamarlos. Nunca se supo quién los tomó o qué contenían exactamente. El caso de Don Eliseo regresó al silencio oficial, donde ha permanecido hasta hoy. Pero las preguntas que su historia plantea siguen siendo relevantes 40 años después. ¿Cuántas personas con acceso a cuerpos humanos desarrollan fantasías similares?
¿Qué sistemas de control existen realmente para detectar comportamientos anómalos en morgues y hospitales? ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen en lugares donde la muerte es cotidiana y la supervisión es mínima? El legado de don Eliseo no está en sus crímenes específicos, sino en las vulnerabilidades sistémicas que reveló. Vulnerabilidades que, a pesar de todas las reformas implementadas, siguen existiendo en diferentes formas. Cada noche, en morgues de todo México, técnicos como él trabajan solos con cuerpos indefensos. La mayoría son profesionales éticos que tratan esos cuerpos con respeto y dignidad. Pero algunos, quizás más de los que queremos admitir, podrían estar desarrollando relaciones menos apropiadas con su trabajo. La diferencia entre un técnico normal y un Eliseo Vargas podría ser más pequeña de lo que nos gusta pensar. Una diferencia medida no en años de preparación o señales evidentes de patología, sino en un momento específico cuando la curiosidad se transforma en compulsión, cuando la teoría se convierte en práctica, cuando el respeto por los muertos se desvanece ante el hambre de los vivos. El sonido metálico que resonaba en los pasillos del Hospital General de Guadalajara se silenció en 1967. Pero en algún lugar, en alguna morgue, en algún turno nocturno, ese mismo sonido podría estar resonando nuevamente. Clic, clic, clic. Si todos en el hospital sabían que don Eliseo trabajaba solo durante las madrugadas, ¿por qué nadie supervisó realmente lo que hacía en esa soledad? ¿Y tú qué piensas? ¿Fue realmente un caso aislado o la punta de un iceberg que preferimos no investigar? Comenta ahora mismo tu opinión sobre este caso y si conoces alguna historia similar en tu ciudad.